Tras el incendio de la Catedral de Notre Dame de París el pasado 15 de abril, se popularizaron por el mundo historias, mitos y supuestas réplicas de la Basílica parisina. Juan Carlos Aguirre Romero, corresponsal en México, nos trae la historia del templo expiatorio del Sagrado Corazón de Jesús, situado a unos 300 kilómetros de la Ciudad de México, conocido entre los turistas por sus similitudes con el templo gótico europeo. Ante el incendio de la Catedral de Notre Dame, no solo se sintió el dolor de los fieles a la Iglesia Católica. Esta pena fue más allá y llegó a los historiadores, antropólogos, devotos a diversas religiones y artistas. La pérdida cultural que dejaban las llamas era irrecuperable, aunque existieran copias de sus reliquias. Estamos hablando de una obra gótica terminada de construir en el año 1345, que pudo dejar supuestas réplicas en distintas partes del mundo durante los siglos por venir. Expertos afirman que el estilo gótico y sus variables no quedaron en tiempos pasados. En México, por ejemplo, durante épocas de la posrevolución, se buscó renovar la fe y recuperar a una sociedad golpeada y dividida que venía de una cruenta guerra. Por tanto, la Iglesia usó el estilo más exitoso, el estilo más espectacular, el que la había llevado a las más altas cuotas de belleza y de simbolismo religioso. Hay que tener en cuenta que el gótico tiene una cantidad de simbolismo religioso muy importante. Esto ocurrió en toda Latinoamérica en diversos momentos y México, país cuya mayoría de habitantes son creyentes, no podía quedar aislado. Muchos templos fueron construidos con ese estilo gótico de grandeza, de largas columnas, rosetones y vitrales que permiten entradas naturales de luz, portones tallados, pilares y baquetones. Puntas afiladas en sus techos y pisos marmoleados, cuyo resplandor siempre invitará a mirar hacia arriba, a esa fuente de brillo. Así es la Catedral de Notre Dame, pero también el templo expiatorio del Sagrado Corazón de Jesús en León, del cual dicen puede ser una réplica de la iglesia ya levantada hacia los tiempos de la Revolución Francesa. No es réplica, porque una réplica sería una construcción que trata de volver a construir la misma planta y no es la misma planta. El estilo se parece, sin embargo yo creo que esto es el reflejo de una historia aquí, de un afán de espiritualidad que también se eleva al cielo. Diferencias básicas. La nave del templo mexicano es 2 metros más pequeña. Bajo el rosetón principal no están las 28 estatuas de los reyes de Judea e Israel que figuran en París, sino columnas. Tampoco posan quimeras sobre las paredes del expiatorio y su torre principal y aguja nunca fueron terminadas porque esta iglesia no podía ser más alta que la Catedral de León, Guanajuato. Bajo su suelo no hay catacumbas como en Nuestra Señora, sino criptas ordenadas y enumeradas. De más está decir que los materiales y técnicas de construcción también fueron distintos al ser épocas diferentes. Notre Dame se hace con un concepto de cantera. Se pone canteras, hay una manera que se llama sillería, se van armando los bloques. Aquí no, aquí todo lo que tenemos está construido en granito. Todos los templos góticos tienen un rosetón, todos los templos góticos tienen los arcos, bóvedas ojivales, entonces siento que es parecido en el estilo, pero no en la esencia. Una esencia que está marcada, según los leoneses, en la fe, el amor y la fuerza para salir adelante ante situaciones adversas. Los nativos de estas tierras saben que su templo es un atractivo turístico y guían a los visitantes a conocer la verdadera historia del expiatorio, hecho para venerar al Sagrado Corazón. El turista se lleva otra idea sin desilusión de lo que esperaba encontrar. Son conceptos arquitectónicos los cuales se repiten y se ubican en otro sitio. No puede ser una copia, es un estilo. Y es imponente la construcción de siglos de trabajo, de arquitectura, de cómo los materiales se funden para crear una esencia majestuosa. Desde el punto de vista arquitectónico, el templo expiatorio es una obra magnífica del llamado neogótico, modernización del gótico con fuerte inspiración del romanticismo que llegó a la región a finales del siglo XIX y principios del XX. De un neogótico simplemente europeo se pasa a un estilo adaptado a la realidad latinoamericana, a conceptos latinoamericanos, materiales latinoamericanos, y eso le da una enorme riqueza y lo introduce en otro canal, en el canal del patrimonio cultural latinoamericano.
La obra se empezó a construir en 1912, luego de un debate ideológico alrededor del Sagrado Corazón de Jesús, cuya representación reposa dentro de la nave. Fue hasta el 2012 cuando se inauguró, 91 años después, durante la visita del Papa Benedicto XVI a México, una más de las 325 edificaciones que existen en el país bajo este estilo. Más allá de las diferencias arquitectónicas entre el templo expiatorio del Sagrado Corazón de Jesús en Guanajuato y la Catedral de Notre Dame en París, tienen algo en común, y es el significado de sus grandes arcos que representan la conexión entre lo divino y lo terrenal. Un espacio que sus feligreses esperan sea más transitado por aquellas personas que busquen mantener o reafirmar su fe, y no precisamente por aquellos curiosos que buscan despejar un rumor basado en lo turístico. Juan Carlos Aguirre Romero, CGTN en español, León, México.